Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. El mensaje se titula Cambalache. Cambalache. ¿Quiénes no tienen ni idea qué es un cambalache? Son jóvenes. Bien, y quiero que leamos lo que dice el Salmo 119, versículos 1 y 2. Salmo 119, versículos 1 y 2. Dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Quiero hablarles en este mensaje acerca de la palabra de Dios. Casualmente el pastor Fran también estuvo hablando en la palabra profética de la palabra de Dios, de ese tema. Eso significa que él estuvo orando, diciéndole: Señor, ¿de qué iba a hablar Eduardo? Para estar ahí alineado. Muy bien, sigue así. Bien, creo que lo que pasa en el país, lo que pasa en nuestro país, en Colombia, es reflejo de lo que está pasando en cada uno de nuestros corazones. Actualmente en el país hay una lucha a pulso si aceptamos los principios de Dios establecidos en la Biblia o nos seguimos por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Jesús dijo, y esto es importante que tú aprendas: nosotros podemos pasar toda la vida siendo comentaristas y perder el tiempo y estar satisfechos de comentar lo que otros están haciendo, lo que otros piensan, y nunca llegar a un momento de confrontarnos y verificar lo que está pasando con nosotros. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:3, dijo: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Y es que nosotros podríamos convertir la vida cristiana, la vida de fe, en simplemente ser comentaristas críticos de lo que otros están haciendo, de lo que otros piensan. Como aquel que va al estadio y está contento porque desde la grada le grita al técnico, le grita al árbitro, le grita a los jugadores, y él está fresco. Él no ha corrido ni un metro, no ha tenido que hacer ningún esfuerzo por estar satisfecho. Así se nos puede pasar la vida cristiana, estar satisfechos porque tenemos buenos conceptos, buenas ideas, y comentamos lo que otros están haciendo y nunca nos confrontamos a nosotros. Nunca cambiamos nosotros. Siempre esperamos que los demás tomen decisiones, pero nosotros estamos contentos porque nadie nos confronta a nosotros. De pronto puede pasar que quizá tú conoces a alguien que diga muy enérgico: estoy aburrido de esos políticos que prometen y nunca cumplen. Y quizá tú eres de esos que prometió en el 2003 hacer una dieta y todavía no lo has cumplido. Quizás tú eres un estudiante de derecho y tú dices: estoy aburrido, o de política, qué sé yo, estoy aburrido de la corrupción, de cómo los que están en esos puestos importantes son corruptos, y te llenas la boca de argumentos y de dichos y de frases, y tú eres el que hace machete en los exámenes. Entonces, lo que me propongo con este mensaje no es hablar lo que otros están pensando acerca de la palabra de Dios, es confrontarnos cómo está nuestra relación con la palabra de Dios. La semana pasada, en el debate que se presentó en la Comisión Primera de la Cámara por el referendo acerca de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, estoy hablando tipo noticiero. La semana pasada, en el debate que se presentó en la Comisión Primera de la Cámara por el referendo acerca de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el congresista Silvio Carrasquilla, en medio de tantas intervenciones de diferentes representantes, unos a favor y otros en contra del referendo, él decidió utilizar su espacio no para repasar los mismos argumentos científicos o de otra índole citados por los otros participantes. Él quiso compartir lo que para él era importante, lo que dice la Biblia al respecto, y esto fue lo que pasó. Quiero que veamos por un momento el video. Desde hace algunos días he estado en oración pidiéndole a Dios que me permita asumir una posición objetiva, una posición real, una posición que vaya acorde a los principios y a la formación que me dieron en mi hogar y a la formación que me rodea hoy en día. No quiero referirme a las distintas posiciones
manifestadas por mis amigos, por Carlos Edward, por Pinto, Uprey, de la Peña, Carlos Abraham, quienes han manifestado argumentos técnicos, estadísticos, jurídicos sobre su pensamiento a favor del referéndum. Yo hoy quiero, aparte de mi puesto esos argumentos ya dichos por ustedes, y hoy quiero decirle a los colombianos y quiero decirle a mi familia y a todas las personas que nos están viendo que para mí no es importante el mejor científico, senador, ni el más grande pensador, ni el mejor idealista del mundo, ni el mejor político. Para mí es más importante el concepto que tiene Dios, lo que Dios estableció como norma, como conducta, como punto de vista en la vida de los colombianos y del mundo entero. Y he querido no buscar la Constitución, ni buscar las normas, ni las leyes, sino buscar la Biblia, para buscar ahí respuestas de lo que Dios me puede indicar a mí, de qué hacer y de cómo votar y qué decisión tomar, para tener tranquilidad con mi conciencia y con mi corazón. Hoy, con mucho cariño desde un principio, Dios ha venido manifestando en la Biblia y en algunas citas lo que Él considera y lo que Él cree pertinente, que se pueden ganar en bendición los niños colombianos. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. En Efesios 6:1 dice: honra a tu padre y madre nuevamente, que es el primer mandamiento, óigase bien, primer mandamiento con promesa real de testimonios y de cumplimiento por parte de Dios. Lo que el congresista hizo fue censurado por algunos que lo criticaron, porque según algunas personas no se debe cometer la burrada de leer la Biblia o de tener en cuenta la Biblia en estos escenarios. Yo estoy de acuerdo con que Colombia es un país laico, donde por ley existe la libertad de culto. Entiendo perfectamente que la fe no es algo que debe imponerse. Yo soy pastor, predicador, y yo entiendo que la palabra de Dios, esto no es por fuerza, la Biblia lo dice, no es por manipulación. La fe se modela, a eso somos llamados todos, a predicar con nuestras actitudes. Y es de libre voluntad que debemos abrazar la fe en Jesucristo, la fe en Dios y en sus principios. También creo que ni Dios quiere a una sola persona obligada en su presencia. Pero como pastor, y sobre todo como pastor de niños, no deja de sorprenderme el tiempo en el que estamos viviendo, en el que comentar la Biblia se pueda considerar como una burrada o como algo inadecuado. Me sorprende hasta qué punto hemos llegado. Me gusta mucho una de las redes sociales, la que más me gusta es Twitter, donde la gente comenta. Me gusta porque no es como Facebook, donde la gente puede escribir muchísimo. En Twitter tienen que escribir con un límite. Y me sorprende la cantidad de gente hablando en contra de la Biblia, hablando en contra de Dios, diciendo tantas cosas. Y me hago unas preguntas y quiero compartirlas con ustedes, y quiero que ustedes también se las hagan. Por supuesto, no para que me las respondan a mí, sino para que ustedes las piensen, las mediten, no como quien responde un examen rápido, sino que puedan meditar, podamos confrontarnos. La primera pregunta que me hice es: ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué tú y yo creemos en este libro? ¿Por qué nos acercamos un domingo a escuchar un mensaje basado en este libro? Otra pregunta: ¿es digna la Biblia de ser considerada como un manual de vida? ¿Es igual a otros libros o hay un libro mayor que este? Otra pregunta: ¿puede un país ser guiado por la Biblia? Otra pregunta: ¿realmente creemos y vivimos lo que dice la Biblia? Porque insisto, mi propósito no es abrir el debate de lo que otros piensan, sienten o comentan. Yo creo que si alguien ama a Dios, lo normal es que viva su palabra y defienda su palabra. Yo no le voy a exigir a alguien que no ama a Dios, que cree en Dios, ni crea su palabra, ni defienda su palabra. Creo que nuestra responsabilidad, les decía, es modelar la fe
y con nuestros hechos, con nuestras actitudes, comprobar la veracidad y la efectividad de la palabra de Dios. Amén. Por eso llamé este mensaje Cambalache. Cambalache es el lugar donde se hace un trueque, como una compraventa. Alguien llega con algo y se lleva algo de lo que está en ese lugar. Hay una canción, un tango. ¿A cuánto les gusta el tango? ¿Han escuchado tango aquí? Bueno, hay un tango compuesto por Enrique Santos Discépolo. Yo escuché esta canción en la voz de Gardel. La canción se llama Cambalache y es una canción protesta donde se hace una protesta a la Argentina de hace muchos años, donde se denuncia cómo se está decayendo el nivel moral, y la canción casi en un tono profético dice: algún día vamos a encontrar la Biblia metida en la vitrina de un cambalache al lado de un bandoleón. Es decir, si no nos despertamos, las cosas más valiosas que pudimos tener en la vida las vamos a tener como cualquier porquería. Entonces quiero que me acompañen a repasar 3 razones por las cuales no debemos soltar la Biblia nunca. Ahora, no pretendo convencerte de lo que es la Biblia. Esto es como cuando uno está enamorado. Uno no necesita que la gente lo convenza a uno. Uno es el que tiene que estar convencido. Y Dios te quiere a ti convencido. Dios no quiere que tu fe sea resultado de la tradición familiar, ni tampoco quiere que sea resultado de una moda. Dios quiere, y te digo, Dios está conquistando tu corazón. Con la brisa, con la lluvia, con el sol, con cada flor, con cada despertar, con cada amanecer, con los arreboles en el cielo, con los trancones de Barranquilla. Con cada detalle, Dios se va a dar a la tarea. Y no por mí, no porque yo le esté diciendo. Antes de la fundación del mundo, Él ha escrito cada día de tu vida para que se quede una sola verdad en tu mente. Algún día vas a reconocer, entre lágrimas de alegría: nadie me ama como Dios. Mi vida es un tesoro que Dios creó. Me acuerdo que cuando la que hoy es mi esposa, yo le iba a echar el cuento. Ella estaba por ahí y yo estaba por acá. Entonces yo estaba con un amigo. Hay un día en que uno le pica: le voy a echar el cuento, ya, se acabó esto. Bueno, antes se echaba el cuento, no sé, ahora no sé qué tecnología utilizan. Antes no había esas redes sociales y uno tenía que morir en el intento. Y yo me acuerdo que antes de llegar a ella y tirarse la plena, who let the dogs out, ya tirarle todos los perros, pero con todos los pitbull, los boxers y todos los pinchers, todo. Me acuerdo que yo le preguntaba a un amigo: ven acá, ¿tú qué crees? ¿Le echo el cuento, sí o no? Y él me dijo: no. No sé, casualmente mi amigo más nunca lo he visto. Después de que le comenté esta historia a mi esposa, más nunca lo he visto. No sé dónde estará. Extraño. Desapareció. Pero hay cosas, les digo, ahora lo pienso y digo: ¿por qué uno alguna vez es tan tonto de esperar que las decisiones que lo competen a uno, los demás sean quien las tome? Entonces, yo no puedo venir aquí al mejor estilo de Harry Potter, tratar de convencerte, manipularte para que tú ames la palabra de Dios o creas la palabra de Dios. Siempre en la Biblia, y de eso trata el amor, mis amigos, siempre hay 2 opciones y uno tiene que tener la libertad de decidir. Y aquí estamos, lo que hemos decidido, creer en Dios. Solamente el tiempo nos dirá si era verdad o era mentira. Entonces, 3 razones por las cuales no debes soltar la Biblia nunca. La Biblia dice en Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dijo a Josué: te voy a dar una clave de éxito. Dios le dice a Josué: nunca. Todo el mundo diga nunca. Nunca. Todo el mundo grite nunca. Nunca. Más fuerte digan nunca. Nunca. Las mujeres digan nunca. Nunca. Hombres digan nunca. Nunca. Niños digan nunca. Tienen que estar en Worship Song, se me van para allá. Sí los quería coger. Todo el mundo diga nunca. Nunca. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres que te vaya bien, échale más Biblia. Si quieres que te vaya bien, échale más Biblia. Échale más, échale más, échale más. Échale más. Número 1, la Biblia nos da valor para enfrentar al enemigo. La Biblia nos da discernimiento para identificar quién es nuestro verdadero enemigo y quién realmente está detrás del mal. Hay mucha gente resentida, sobre todo resentida con Dios, por las tragedias, por las cosas que pasan. Y por no tener la Biblia cercana a su corazón, en su corazón, el culpable de todo lo que les pasa, de toda injusticia que aún ni siquiera les pasa, ese es Dios. Y hay gente que alberga resentimientos por años, aún de cosas que ni siquiera le competen a ellos, pero deciden abrazar resentimiento. Y si Dios es bueno, lo sé porque cuando era capellán del Murphy y le predicaba a los muchachos, les decía: Cristo te ama, Dios es bueno. Y veía, eran unos niños, y veía la mirada de ellos que me confrontaban y me decían: pero pastor, ¿usted cómo me dice que Dios es bueno si mis papás se están separando? ¿Cómo me dice usted que Dios nos ama si yo me tengo que ir de este colegio que quiero tanto porque en la casa no hay dinero para pagar la mensualidad? ¿Cómo me habla usted que Dios me ama? ¿Cómo se atreve usted a decir que ese Dios me quiere de verdad? Y son niños. Algunas veces tú le pides a tu niño que cree en Dios, a tu adolescente, a tu hijo joven que cree en Dios, y no te das cuenta que así como a ti te cuesta creer y tener un corazón puro delante de Dios, ellos también tienen una batalla de fe que pelear. Y cuando nosotros acercamos la Biblia, nos acercamos a la Biblia, entendemos quién es el verdadero enemigo de nuestra vida. El verdadero enemigo de nuestra vida es Satanás y el pecado. Dios no anda matando a gente. Dios no anda repartiendo cáncer. Dios no anda mandando tsunami. Hay que leer la Biblia para entender por qué hay tsunami. Por el pecado del hombre. Cuando Dios tuvo que maldecir la tierra a causa del pecado del hombre. Eso no te lo dicen en tu facultad. La consecuencia, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay niños que mueren y ni siquiera llegan a cumplir el primer año? ¿Es culpa de Dios? ¿Es Dios quien está torturándonos? No, mis amigos, es consecuencia del pecado. Y por esa razón Cristo vino a morir para derrotar el pecado, para librarnos de aquello que nosotros no podíamos librarnos, para darnos esperanza, para sobre todo vencer la máxima consecuencia del pecado, que es la muerte. Mis amigos, porque algún día nos vamos a morir, y el día que dejemos de estar aquí no es lo peor que nos puede pasar. Si creíste en Jesucristo, es lo mejor que te puede pasar. Con Dios no hay pierde. Para mí el vivir es Cristo, lo dijo Pablo, y el morir es ganancia. Así que no le tenga miedo a la muerte. Pórtese bien. Y la Biblia, les digo, nos da discernimiento para entender quién es realmente nuestro enemigo, para dejar el resentimiento y para dejar de echarle la culpa a Dios por las cosas que pasaron, por la separación de los padres, por la falta de presupuesto, por el abuso, por tantas cosas. Y cuando tú te das cuenta, Dios no es el responsable. Y el día que tú empieces a abrir tu corazón a que Dios te ama, a que Él es bueno, entonces tu corazón se llenará de expectativa frente al futuro. Por eso tú tienes que diferenciar. Una cosa es un libro que te llene de ánimo, una cosa es una película que te inspire, otra cosa es la palabra de Dios. Porque hay películas que inspiran, hay libros que animan, pero solo la palabra de Dios puede dar vida. Y mi amigo, yo sé que tú como yo muchas veces nos hemos decepcionado de tener tantas ilusiones. Y siempre ver que comenzamos cosas y no las terminamos. Que nos entusiasmamos y no podemos mantener nuestro ánimo. Porque tenemos que pasar de las ilusiones, del entusiasmo que nos brindan las cosas del mundo, a vivir el viento, la fuerza
imparable, eterna y la potencia de la verdad de Dios en nuestra vida. Pero todo eso se da cuando empiezas a creer algo sencillito, y es que Dios te ama, que Él no es malo y que no es culpable de todas las cosas que has vivido. David, antes de enfrentar a Goliat, si usted lee la historia, no fue un asunto solamente de estrategia, de suerte, que él cogió la piedra y la honda y la tiró. ¿Por qué David tuvo esta actitud? Cuando Goliat llegó, la Biblia dice que tenía 40 días amedrantando al pueblo. 40 días. Les gritaba, los insultaba, los maldecía. Y el pueblo, al escuchar a Goliat, se escondió. Tenían miedo. Pensaban lo peor. Estaban amedrantados. Pero David tenía algo que en ese instante se hizo valioso. Él tenía la palabra bien clara en su corazón. Y cuando tú tienes la palabra en tu corazón, cerca a tu corazón, te llenas de valor para enfrentar a tu verdadero enemigo. El que te quiere destruir, el que te quiere desanimar, el que te quiere ver vuelto nada, te llenas de valor. Porque el problema, mis amigos, es que cuando separamos la palabra de Dios de nuestro corazón, empezamos a hacer tratados de paz con el enemigo. Empezamos a negociar las cosas. Y cuando David llegó y vio a Goliat, lo primero que dijo es: ¿quién es este incircunciso? Detente. ¿Cómo así que quién es este incircunciso? Porque David sabía que mi pueblo nos hemos circuncidado, y esa circuncisión es señal del pacto que tenemos con Dios. Le pertenecemos a Dios. Yo soy hijo de Dios. Tengo herencia en Dios. ¿Quién es Él para meterse con nosotros? ¿Acaso no sabe a quién le pertenecemos nosotros? Pero cuando alejamos la palabra de Dios de nuestro corazón, nos volvemos unos cobardes. Nos llenamos de miedo y permitimos que el enemigo sea el que ponga el ritmo con el que va la vida. Empezamos a buscar conceptos, empezamos a temer lo que otros dicen y nos volvemos repetidoras de males. Le hacemos eco a las malas noticias. Y usted, mi amigo, se tiene que cansar de hacerle eco a las malas noticias. No hay nada más harto que una persona negativa. Una persona que siempre sabe las últimas noticias del cáncer. Hoy hay gente que puede almorzar viendo el noticiero. ¿Cómo hacen? No tengo la menor idea. Y están comiendo y te hablan del muerto, del que se le cortó una pierna, del mosquito que te pica y te saca el ojo. Siempre tienen una mala noticia, siempre andan criticando todo, siempre andan hablando de todo. Les sirven la comida, está la carne, la lechuga. La lechuga me cae mal y esa carne se ve que no es buena. Y me va a caer mal. Cómetela primero para ver si te cae mal, infeliz. Todo es malo, todo es malo. Hay lluvia, no salgan que está lloviendo. No hay lluvia, no salgan que hay sol. Es de día, no salgan que es de día. Es de noche, no salgan que es de noche. No te montes en un Uber que te atraquen. No te montes en un taxi que te atraquen. No te montes en un taxi en bus que te atracan. ¡Ah! Todo es malo. Por eso es que hay hijos que no quieren hablar con el papá y con la mamá. Hola, mi hijo. Un dolor nuevo cada día. No hay hijo que quiera hablar contigo. Y uno te quiere y uno te aprecia, pero bájale. Desmovilízate, Colombia y tu familia te esperan. Pero esto es consecuencia de tener la palabra lejos. Porque cuando tenemos la palabra cerca, nos llenamos de esperanza. Recordamos lo que dice la Biblia. Y mis amigos, tú tienes que tener la palabra siempre en tu boca. Cuando la gente te diga, no, tú no puedes, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que eso es imposible. Al que cree, todo le es posible. Pero es que tú no eres pastor, ni eres ministro, ni eres nada. La Biblia dice cualquiera. Ese es de los textos más. Mire, eso es como mantequilla con mermelada en una tostada en la mañana. Dice cualquiera.
Cualquiera que tenga, miren cómo lo dice Jesús con una facilidad. Dice, cualquiera de ustedes, cualquiera. Tú te crees un cualquiera, calificas, perfecto. Ella es una cualquiera, califica también. Cualquiera, dijo Jesús, que tenga fe, como el tamaño de un granito de mostaza. Y le dice a esa montaña, arranca. La montaña, arranca. No lo dije yo. Así que cuando estamos cerca de la Biblia, nos llenamos de valor para enfrentar al enemigo. Se nos mete el Rocky espiritual. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Se nos mete. Que no se puede, sí se puede. Que no vas, que sí voy. Lo que le pasó a David. Por eso nos conviene tener la palabra cerca a nosotros. Es como una espada. La misma Biblia se describe como una espada. El diablo te tira uno y ¡swing! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, llave? ¿Cuál es? Y si Dios no le ha dicho algo, mi hermano, no lo crea. No lo crea. Si Dios no te ha dicho que te vas a morir, no lo crea. No lo crea. Ahora, si Dios le dijo te vas a morir, ya créalo, ya, no hay problema. Ya es verdad. Ya. 2, la Biblia nos libra de la devaluación. Sin la Biblia estaríamos condenados a lo que dicta la moda. Y si tenemos que reconocer algo, es que nosotros tenemos el problema de que no podemos mantener el ánimo firme. Nosotros somos de los que comenzamos algo bien y después nos cuesta mantenerlo. Tenemos ese problemita. Nosotros somos de los que cuando nos casamos le decimos, te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Y cuando pasa el tiempo, ábrete que ya encontré la que a mí me gusta. Así somos. Así somos. Comenzamos muy bien, pero no tenemos el ánimo para terminarlo. Y el enemigo, ¿sabes qué hace? Sabiendo nuestra condición de debilidad, él devalúa las cosas que sabe que son importantes. Los conceptos de familia, los conceptos de sexualidad, los conceptos de noviazgo, de trabajo, los conceptos de servir a Dios. Y hay algo importante para desarrollar la fe y es la duda. Cuando se habla de duda, la gente se espanta. La gente dice, ¡ah! Cuando por ejemplo se habla de alguien que tiene dudas referente a su condición sexual. Entonces, ¡ay! Pero si somos honestos, todos tenemos dudas en diferentes áreas de nuestra vida. No hay una sola persona aquí que no tenga una duda referente a algo. El que está soltero o la que está soltera, ¡ay, Señor! ¿Me voy o no me voy a casar? ¡Ay, Señor, se va a acabar! ¡Ay, me va a dejar el tren! ¡Ay, ya lo escucho de lejos! ¡Ay, Señor, devuelve el tren, Padre! Ahora en el nombre de Jesús, devuelve este tren. ¡Ay, rever! Ahora ven rever, van rever el tren. ¿A ustedes les parece un chiste? Pero hay gente que está siendo literal torturada por eso. Hay unos que están casados y dudan. Después de 50 años dudan. ¿Será que tenía que casarme con ella? Papi, ya esa garantía se perdió. El universitario duda. Hay un semestre en el que duda. ¿Será que era esta la carrera o será que no era esta la carrera? ¿Para qué yo me metí en esto? Los que somos ministros dudamos. ¿Será que sí, que tengo el llamado, que no tengo el llamado? El que hace una empresa en un momento duda. ¿Será que sigo, será que no sigo? ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos de debilidad? ¿Qué hacemos nosotros en medio de una sociedad que todo le resta valor tan rápido? Y nos enseña y nos instruye y nos entrena a ser unos fugitivos. ¿Dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos a recuperar el valor? ¿Dónde tienes que ir tú si tienes una duda referente a tu orientación sexual? ¿A mí, a un libro, a un video? Aquí, a Dios.
¿Qué tienes que hacer si no encuentras sentido a tu matrimonio? ¿Qué tienes que hacer si no encuentras sentido en tu vida universitaria? Aquí está. En tu empresa, en tu cuerpo, en tu sexualidad. La palabra de Dios nos libra de la devaluación y nos enseña a darle la justa medida a cada cosa. Si hay algo que tiene la Biblia, es que nos llena de sabiduría y nos libra del error. Estoy aprendiendo a cocinar. Me estoy desmovilizando. Yo le prometí a mi esposa que iba a hacer todo lo posible por aprender. Y ahí estamos. He empezado con los desayunos. Me estoy animando. Unos pequeños toques. Siempre tengo el teléfono de la policía y los bomberos por si acaso. Entonces un día me levanté y dije, voy a hacer huevos revueltos con champiñones. La noche anterior mi esposa me dijo, mira, cuando vayas a cortar los champiñones, dos cosas. Uno, no te cortes el dedo. Y dos, revisa los champiñones. ¿Ok? Y yo, está bien. Al día siguiente, yo me levanto. Ella estaba haciendo lo que toda mujer hace bien temprano, intercediendo. Y yo estoy ahí, empiezo a hacer los huevos y todo el asunto. Y cuando tomo los champiñones, pues nada, que están ahí los champiñones y yo me acerco a los champiñones. Huelen a Salomón. Y están todos aguaditos así como babosos. Pero yo me dije a mí mismo, ¿y cómo sé yo si los champiñones son así? Uno tiene que reconocer lo que uno no sabe. Y yo dije, ¿qué tal que los champiñones huelan así? Y sean así babosos y yo. Entonces fui donde va toda persona cuando tiene una duda, a Google. Y le dije, Google, ¿cómo sé si un champiñón está dañado, está bueno o no está bueno? Lo chévere de Google es que siempre hay un idiota que hizo la pregunta antes que uno. En mi caso habían como 3,000. Y habían como 3,000 artículos. ¿Cómo detectar que un champiñón está dañado? Entonces decía, mira, si huele horrible como Salomón y si está baboso, desecha el champiñón. Y yo, evidentemente, y lo vi, estaba todo baboso. Yo dije, esto no va, así que no lo utilicé. Mis amigos, si podemos tener tal confianza con Google, ¿cuánto más nosotros podemos confiar en la palabra del Señor? E insisto, yo no tengo que convencerte a ti que seas cristiano. Eso es algo que le corresponde a Dios. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero yo, si me permites un consejo, no te pierdas el privilegio, lo rico de poder obedecer la palabra de Dios y disfrutar las consecuencias de hacer lo que dice en este libro. Tercero, la Biblia nos fortalece en la soledad. Todo el mundo diga, hola, soledad. Hoy lastimosamente muchos dejan de pelear por lo que quieren tan solo porque no encuentran en los demás el apoyo que dicen necesitar. En su libro, Fernando Savater, un autor español buenísimo, en su libro Ética para Amador, este libro me lo mandaron a leer a mí en 10º y es genial. Él escribe un libro de ética a su hijo y en uno de sus capítulos él le dice a su hijo, hay un deber que tú tienes y es no ser un imbécil. Y él pasa a decirle al hijo qué es un imbécil. Él dice, imbécil, la palabra viene de baculus, que significa bastón. Dice, un imbécil es una persona que utiliza un bastón. Y él le aclara, no te estoy hablando de las personas que por alguna enfermedad o por algún incidente tienen que usar bastón. No, ese no es el imbécil. Tampoco el anciano que tiene que utilizar un bastón para apoyarse. Ese no es el imbécil. Dice, imbécil o este término, esta palabra se utilizaba para referirse a aquellas personas que aunque están sanos totalmente, deciden por su propia voluntad utilizar un bastón. Imagínate una persona que puede caminar bien, una persona que está sana y que de repente de la noche a la mañana empieza a utilizar un bastón innecesariamente. Algunas veces somos nosotros así, cuando
la palabra se aleja de nosotros, nos empezamos a ser dependientes del concepto de los demás, del apoyo de los demás, de la mirada de los demás, y siempre estamos esperando un público gigantesco para emprender las cosas que hace rato teníamos que hacer. Eso es ser un imbécil. Y si hay algo que nos va a librar a nosotros de esa dependencia emocional, si hay algo que nos va a dar libertad emocional, es la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a tener criterio personal de acuerdo a lo que Dios dice de ti. Y quiero, mis amigos, animarles a que vivan la diferencia entre hacer las cosas porque Dios me dijo que las hiciera, a hacer las cosas porque todo el mundo las hace o porque simplemente me gusta. Es muy diferente estudiar una carrera porque esa carrera da plata, a estudiar esa carrera porque Dios fue el que me dijo que estudiara esa carrera. Es muy diferente establecer tu empresa bajo los preceptos y los consejos del Pep Guardiola, que el Pep Guardiola hace años, cuando el Barcelona le iba bien, hasta lo trajeron aquí a Bogotá y gente pagó muchísimo por escuchar al Pep Guardiola y ahora el Pep Guardiola le va mal. Porque así son todas las cosas de la tierra. Toda gloria humana perece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres que tu empresa permanezca? Básala en los preceptos de la Biblia. Y la Biblia sabe de empresas. Ay, papi. Le vas a preguntar a Jesucristo. Sin un libro, sin un CD, sin un cassette, sin una canción, nada más con 12, formó la empresa más grande de todos los siglos que todavía permanece, ha resistido guerras, ha resistido persecución y de todo. ¿Y tú crees que le vas a enseñar a Dios de empresa, de economía? Tu familia, tienes 5 hijos. Dios, ¿cómo haces? Pídele una palabra de Dios para cada uno de esos muchachos. Pídele a Dios revelación. Tú necesitas, y la palabra te puede dar esa fortaleza en medio de la soledad. No manipules a los demás para que se queden contigo. No manipules a los demás para obtener un favor de ellos. Aprende a estar solo. Necesitamos aprender a estar solos. Necesitamos aprender a tener victorias personales en lo íntimo para después tener victorias en lo público. Eso fue lo que enseñó Jesús. Como eres en lo secreto, así vas a ser en lo público. Y la palabra de Dios se puede hacer viva. Cubre el corazón. Nos quita la tontería, la depresión. La palabra de Dios nos quita los pensamientos y los fantasmas que algunas veces tenemos metidos en la cabeza. O sea que hay gente que tiene fantasmas. Y cuando llega a un lugar, lo primero que piensa es: a ella le caigo mal, a él le caigo mal, ella me miró mal. La gente no le ha dicho nada, pero tienen fantasmas y se entrenan en tener fantasmas de pensamientos, de rechazo, de resentimiento. A mí no me quieren, a mí no me van a contratar y todo el asunto. Y toda esa estupidez y toda esa idiotez que se nos puede envolver en la mente se quita con la palabra de Dios. Esto no es un asunto de cuántos me aplauden, no es un asunto de cuántos me hacen barra, no es un asunto de cuántos les parece, es un asunto de si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un asunto de entender que hay cosas que tu marido no puede resolver en ti y que tú tienes que ir a resolver con Dios. Hay cosas que tu mujer no puede resolver dentro de ti. Tú puedes amar mucho a tu marido, amar a tus hijos, pero hay cosas que tú no puedes cargar en ellos. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Algunas veces somos como la pobre viejecita. ¿Se acuerdan de la pobre viejecita de Rafael Pombo? Lo tenía todo, pero no era feliz con nada. Porque si Dios no está en medio del asunto, si Dios no nos alegra cuando estamos solos, si Dios no le da sentido a nuestra vida cuando no hay más nada, todo lo demás sobra, todo lo demás no sirve para nada. Pero un solo minuto de Dios, una sola palabra de Dios es suficiente para sanarnos, para darle sentido a nuestra vida. Yo creo que ha llegado un tiempo, y este es el tiempo, y creo que esto es lo que vivimos en nuestro país y vivimos personalmente, una batalla
cada día entre hacernos sabios en nuestra propia opinión o humillarnos delante de la palabra de Dios. Es un tiempo donde al mejor estilo del Congreso debatimos y le refutamos a Dios sus mandamientos, su voluntad, y pretendemos enseñarle a Dios cómo tenemos que guiar nuestra vida, o vivimos la verdadera esencia del Evangelio, y es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo. Quiero que se coloque de pie, por favor. Levanta sus manos. Padre, gracias por este tiempo. Déjeme bendecirlo. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has traído cada persona que está aquí. Creo que no es cuestión de suerte. Creo que no es cuestión de un amigo. Creo que no es cuestión ni siquiera de nosotros mismos. Tú fuiste el que nos trajiste, Señor. Tu palabra dice que tú nos atrajiste con cuerdas de amor. Y con nuestras manos levantadas, Señor, te pedimos, pon en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Espíritu Santo, renueva en nosotros la fe en la palabra de Dios. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestros sentimientos o algún otro concepto por encima de tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos obedecido tus mandamientos, si no hemos cumplido la palabra que nos diste hace años. Perdónanos si hemos negociado tu palabra, si ya no peleamos por tu palabra y tus principios los hemos mezclado con otras ideas, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado de tu palabra, si hemos dejado que se enfríe en nuestro corazón el buscarte a ti, el creerte a ti, el escucharte a ti. Y Padre, ahora en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo te pedimos, pon en nosotros hambre por tu palabra. Así como un niño recién nacido desea la leche materna, así nosotros clamamos. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer, el anhelo, el deseo por la palabra de Dios. Amor por la justicia, rechazar la injusticia. Amor por la verdad, aborrecer la injusticia. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia. Purifícala conforme a tu palabra. Prepárala para el encuentro con Jesucristo. Límpianos a nosotros. Ayúdanos a brillar, a ser luz del mundo. Porque el cambio que necesita este país está en nosotros, los que te conocemos a ti, los que tenemos la luz. Ayúdanos a brillar con las buenas obras. Ayúdanos a ser radicales. Ayúdanos a ser firmes. Ayúdanos a no callarnos lo que tenemos que decir. Ayúdanos a brillar conforme a tu palabra. Ayuda a los padres a formar a los hijos. Ayuda a las madres a formar a sus hijos. Ayuda a los matrimonios a vivir de acuerdo a tu palabra. Padre, tu palabra sobre el empresario para que esa empresa patrocine lo que tiene que patrocinar. Tu palabra, Señor, sobre el universitario para que antes de graduarse tú le des visión de dónde va a trabajar. Tu palabra sobre los niños. Tu palabra sobre los ministros y servidores. Tu palabra sobre este país, Señor. Tu palabra sobre esta ciudad, sobre este departamento. Queremos ver tu palabra corriendo, Señor. Queremos ver tu palabra glorificada, Señor, en medio de nuestras vidas. Que nuestros ojos puedan ver el fruto de tu palabra donde quiera que vayamos. Y el pueblo de Dios que cree grita: ¡ah! Amén.